Mi compañero el Espíritu Santo. Capítulo 9. Los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 4-11 se nos da una clasificación de los dones del Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones de Dios. Veamos lo que dice Pablo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 1 Corintios 12:6. La palabra operaciones se refiere al método usado para predicar el Evangelio. Más concretamente se refiere a la operación estratégica general usada para llevar o enviar el Evangelio a todo el mundo. Entre las formas y normas de conducta eficaces para dar testimonio del Evangelio se incluyen la fundación de nuevas iglesias, el dejarse usar por Dios para que comience un avivamiento, así como fundar y mantener escuelas y hospitales. Todas estas cosas se hallan entre las diversas operaciones que usa Dios para extender el Evangelio. Los dones de Jesús. Pablo dice también, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. 1 Corintios 12:5. Esto significa que Jesucristo les ha dado este don de ministerio a algunos creyentes para que lleven a cabo importantes papeles de liderazgo y de apoyo dentro de la Iglesia. Así como todas las organizaciones del mundo necesitan líderes responsables, también los necesita la Iglesia, el cuerpo de Cristo. En varios lugares de la Biblia se habla de los ministerios. Tomemos como ejemplo 1 Corintios 12, 27 y 28, que dicen: Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la Iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Con respecto a este ministerio, Pablo escribe en Efesios 4:11, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este versículo nos muestra que los creyentes no podemos escoger el tipo de ministerio en el que nos gustaría estar dentro de la Iglesia. En lugar de esto, debemos todos hallar el don que hemos recibido de Jesús para después servir fielmente a Dios en ese lugar de servicio. Los dones del Espíritu. Por último, el Espíritu Santo da dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12:4. Los dones del Espíritu Santo son los medios e instrumentos de poder necesarios para llevar a cabo con éxito la operación y administración de la obra de Dios en su Iglesia. Cuando se ha hecho el plan para construir un gran edificio,
y si han nombrado arquitecto, constructor y especialistas, entonces se llevan al lugar todos los instrumentos y materiales necesarios para construirlo, y se usan de tal manera que el proyecto sea terminado con éxito y tan pronto como sea posible. Cuando hay una gran obra que realizar para Dios, el Espíritu Santo les da sus dones a diferentes creyentes dentro de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Los dones capacitan a esos creyentes para que realicen su obra y asuman su responsabilidad con eficacia. Así, crece la obra gracias a los dones del Espíritu. Los 9 dones del Espíritu Santo que aparecen en 1 Corintios 12 se podrían agrupar sencillamente dentro de las 3 categorías siguientes. Primero, los dones de revelación. A. El don de palabra de sabiduría. B. El don de palabra de ciencia. C. El don de discernimiento de espíritus. 2. Los dones vocales. A. El don de lenguas. B. El don de interpretación de lenguas. C. El don de profecía. 3. Los dones de poder. A. El don de fe. B. El don de sanidades. C. El don de hacer milagros. Los dones de revelación se refieren a comunicaciones sobrenaturales reveladas a través del Espíritu Santo al corazón de quien ha recibido este don. El conocimiento de las experiencias y situaciones de otras personas que se revela por medio de estos dones no es dado a conocer al público hasta que los que hayan recibido uno de esos dones o todos ellos decidan hablar. Los dones vocales tienen que ver con las comunicaciones sobrenaturales que revela el Espíritu Santo de Dios usando la voz humana. Tanto la persona que usa los dones como quienes la rodean pueden escuchar estos dones y por consiguiente se pueden recibir por medio de los sentidos. Los dones de poder son aquellos en los que el poder de Dios se presenta para manifestar una respuesta milagrosa por medio de una intervención creativa y sobrenatural. Por medio de estos dones, las personas y su ambiente quedan transformados. Todos estos dones son distribuidos entre los creyentes por el Espíritu Santo según su propia voluntad para el beneficio y el crecimiento de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Las manifestaciones del Espíritu Santo. Algunas veces los creyentes que han recibido el bautismo en el Espíritu y los dones que lo acompañan tienen una comprensión muy incorrecta de estas manifestaciones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 7. Algunos creen que todo el que haya recibido el bautismo en el Espíritu y varios de sus dones pueden usar estos dones cuando quiera y como quiera. Por este motivo, a veces vemos que algunas personas de las que se supone que hayan recibido favores o dones especiales de Dios, tratan de usar esos dones como si el Espíritu Santo fuera un criado personal suyo. Por supuesto, esto es extremadamente peligroso porque el Espíritu Santo que vive en nosotros es la tercera persona del Dios Santo y Trino. Cuando alguien adopta esta actitud, entristece al Espíritu Santo. Cuando se entristece al Espíritu Santo, los dones terminan por cesar de operar a través de la persona. Cuando las personas afectadas sienten esto en su espíritu, suelen volverse arrogantes, con el fin de hacer creer a los demás que los dones siguen fluyendo a través de ellos, operan en la carne, lo cual equivale a un fraude, diciendo mentiras con frecuencia para la desgracia de la Iglesia. Los dones son posesión del Espíritu Santo mismo. Puesto que son suyos, no pueden existir independientemente, apartados de Él. Nadie podrá usarlos jamás a voluntad.
Solo el Espíritu Santo puede poseerlos de manera absoluta y manifestarlos a través de los creyentes en los que habita. Lo cierto no es que sea el hombre quien usa los dones del Espíritu Santo, es más bien el Espíritu que ocupa y llena al hombre, quien lo usa y manifiesta los dones a través de él, según su propia voluntad, momento y situación. El apóstol Pablo escribe claramente sobre estas indicaciones cuando afirma: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7. Ha habido ocasiones en que unos hombres arrogantes y altivos han tratado de usar al Espíritu Santo como si fuera un payaso de circo. Me he sentido desilusionado y avergonzado cuando he visto que se les glorificaba. No parecían tener idea de que estaban ante la presencia de Dios y de su Espíritu Santo. No estoy diciendo que estas personas no recibieran los dones del Espíritu. Lo que digo es que han estado sumamente equivocadas en cuanto a la razón de ser de los dones en su vida. Porque habían recibido ciertos dones, pensaron que podían usar al Espíritu Santo a su antojo y cuando quisieran. En cambio, el Espíritu Santo llena a los creyentes para que se conviertan en vasos que manifiesten los dones solo con el fin de que sean edificados quienes escuchen el Evangelio. ¿Cuál debería ser la actitud correcta para un creyente que ha experimentado los dones del Espíritu Santo? Debe humillarse continuamente ante la presencia de Dios, consagrársele como un vaso puro y esperar que el Espíritu Santo manifieste los dones a través de él en el momento y lugar en que aquél escoja. Si el Espíritu Santo decide manifestar diversos dones a través de nosotros, debemos mantener el corazón humilde y totalmente dependiente de él. Esto le abrirá más ampliamente el camino para edificar a su iglesia por medio de sus dones y a través de nosotros. Yo he tenido la bendita experiencia de que varios dones han operado a través de mi persona y sigo orando aún para recibir más manifestaciones del Espíritu Santo. La única razón por la que pude levantar una iglesia de 500.000 miembros en menos de 30 años fue debido a la maravillosa manifestación del Espíritu Santo, fluyendo a través de los dones de revelación, los vocales y los de poder. Mientras esto sucedía, le dábamos a Dios toda la gloria por lo que estaba realizando. Aún hoy hay una cosa que me hace temblar de preocupación, y es el pensamiento de que me pueda resistir al Espíritu Santo, o que cuando Él se mueva a través de mí para manifestar los numerosos dones con los que edifica su iglesia, se me entienda mal y se crea que hablo por cuenta propia. En resumen, el Espíritu Santo es el dueño absoluto de los dones. No es posible separarlos de Él, y el único propósito que Él tiene para manifestar diversos dones a través de las personas es la edificación de su iglesia. ¿Cómo se reciben los dones? ¿Cómo podemos convertirnos en el vaso a través del cual el Espíritu Santo manifestará sus dones? El Espíritu Santo de Dios no hace acepción de personas. Siempre que éstas hayan sido bautizadas en Él, manifiesten los dones y edifiquen a los creyentes. En 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, con el fin de aclarar que el Espíritu está dispuesto a usar a todo aquel que haya sido bautizado en Él como un vaso a través del cual manifestar sus dones. En realidad, decir que el Espíritu Santo nos escoge a nosotros como vasos a través de los cuales manifiesta sus dones
es más correcto que decir que nosotros los hemos recibido, puesto que, tal como he dicho, su distribución depende absolutamente de la voluntad del Espíritu Santo. Después de hacer la lista de los dones, Pablo dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Si usted desea los dones, la oración correcta no consiste en manifestar su anhelo de recibir ciertos dones concretos. Debe descubrir cuáles dones desea manifestar a través de usted el Espíritu Santo que vive en usted, según los deseos y la voluntad de Él para edificación de la Iglesia. Hoy en día los educadores de la niñez tratan de descubrir la naturaleza y el temperamento del niño para desarrollarlos después. De igual manera, usted deberá observar cuidadosamente cuáles son los dones que el Espíritu Santo quiere manifestar a través de usted después que haya sido bautizado en Él. Una vez que conozca los dones que Él ha escogido para darle, cultívelos y desarróllelos, permitiéndole que los manifieste por mediación suya. Poco después de ser bautizado en el Espíritu, yo oraba ciegamente pidiendo más del don que resultaba más popular, el de sanidades, el don de la palabra de sabiduría y el don de la palabra de ciencia. Aunque oraba mucho tiempo y con muchas lágrimas, no aparecían los dones que esperaba. Aunque daba la impresión de que aparecían por un tiempo, no fluían a través de mí de manera notable y constante. En cambio, ciertos dones que no había pedido, o a los que no prestaba gran atención, comenzaron a aparecer en mi vida personal y en mi ministerio como brotes de hierba que salen de la tierra. Los dones que recibí fueron nada menos que el de fe y el de profecía. Tanto en mi vida personal como en mi ministerio, la fe sobrenatural me capturó el corazón como si me hubiera concedido un poder misterioso al estilo del de Sansón. De mi boca brotaban osadas confesiones capaces de ordenarles a las montañas que se movieran, y los milagros se producían realmente cuando hablaba. Esos dones no permanecieron constantemente conmigo. El don de fe no se manifiesta en todas las situaciones. Cuando se manifestaba la voluntad del Espíritu Santo para la gloria de Dios, de lo profundo de mi corazón brotaba más fe de la que habría podido imaginar jamás en mi situación. Igual sucedía con el don de profecía. Sinceramente, nunca me había interesado la profecía. Debido a las numerosas consecuencias indeseables y la confusión provocadas por algunas profecías, estaba más bien dispuesto a reprender a quienes profetizaban. Aún hoy sigo creyendo lo mismo. Sin embargo, el espíritu de profecía, salido de la nada, comenzaba a hacerme temblar el corazón, en espera de sus palabras. Cuando llegaban las palabras de la profecía, el corazón se me llenaba de sabiduría, consuelo y orientación divinos. No necesito decirle que nunca debemos alardear de estos dones ni hacer exhibición indiscriminada de ellos. Solo es correcto usar estos dones para que sirvan de prueba a la palabra eterna, inmutable, infalible y perfecta de Dios, nunca para exhibir la espiritualidad de una persona. Como ya he dicho, una vez hallado nuestro don, recibido del Espíritu Santo de Dios, debemos desarrollarlo dejando que se manifieste con frecuencia. Al mismo tiempo que nuestro don bendice a la Iglesia y al pueblo de Dios, también nos ayuda a crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Cuando el Espíritu Santo quiere manifestar algunos dones a través de una persona que tiene miedo de hablar en público, o que prefiriendo agradar a otros humanos se niega a obedecer a sus impulsos, queda entristecido y apagado.
Si esto sucede con frecuencia, los dones desaparecen. Los que han aprendido qué don han recibido no deben manifestar parcialidad con respecto a personas u organizaciones. Deben limitarse a permitir que el Espíritu Santo se manifieste a través de ellos para que los dones se vuelvan permanentes y aparezcan con mayor frecuencia para acarrearles bendición a la Iglesia y a los creyentes. Asimismo, los que han recibido los dones deben escudriñar con diligencia las Escrituras y estudiar las circunstancias en que fueron usados estos dones en ella. Este estudio debe ir acompañado por una poda de todo lo incorrecto que haya en su vida. Los dones nunca pueden suplantar a la palabra de Dios, nuestra autoridad más alta, en realidad única, y nuestra instrucción con respecto a la vida. Siempre deben ser controlados por la palabra de Dios y hallarse en armonía con ella. Se deben utilizar dentro de los límites fijados por la palabra de Dios. ¿Puede una persona poseer diversos dones al mismo tiempo? Ni qué decir tiene que Jesús fue usado en los dones del Espíritu, y a partir de las Escrituras podemos estar seguros de que los apóstoles, sobre todo Pedro y Pablo, también fueron usados en ellos. ¿Puede un creyente común y corriente como usted y yo recibir varios dones? La Biblia nos indica: procuren, pues, los dones mejores. 1 Corintios 12:31. Hay quienes afirman que el amor es el mejor de los dones, pero esta comprensión no es correcta. En 1 Corintios 13 se afirma que el amor es la mejor manera de usar los dones. El texto, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Significa que la Biblia nos está mostrando la forma de usar esos dones. En 1 Corintios 14:12 dice además: así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Estos pasajes de las Escrituras nos muestran que Dios quiere usar al máximo aquellos creyentes que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que debemos procurar los dones mejores, quiere decir esto: cuando anhelamos fervientemente que los dones que ya están en uso sean más usados, entonces Dios, según su santa voluntad, nos dará dones mayores y más abundantes. A partir de esto, podemos llegar a la conclusión de que con toda seguridad los cristianos podemos llegar a ser usados en diversos dones al mismo tiempo. Los dones le pertenecen al Espíritu, y Él los reparte según su voluntad.